Alimentación y espiritualidad, las dos alas de un pájaro. Algunos especialistas en alimentación se basan en la famosa pirámide alimentaria o nutricional. La más conocida es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, creada en 1992 y en cuya base se sitúan los hidratos de carbono, es decir, cereales y pastas, y en segundo escalón las verduras y frutas. El tercero estaba ocupado por las carnes y los lácteos y finalmente en el vértice de la pirámide estaban las grasas y los dulces. La idea no estaba mal del todo, pero no se hacía mención al ejercicio físico, por lo que fue revisada y actualizada en 2005, pasándose a llamar My Pyramid, y finalmente en 2011 se volvió a cambiar y pasó a llamarse My Plate, donde se sustituía la clásica pirámide alimentaria por un plato dividido en 4 grupos básicos de alimentos: frutas, verduras, granos y proteínas, y a su lado aparece un pequeño plato con los productos lácteos. Las pirámides USDA no son las únicas. Otros países han realizado una apuesta más arriesgada invirtiendo la pirámide, como la pirámide Fudingsdrieck en el caso de Suiza, en cuya parte más ancha de la pirámide se sitúan los alimentos vegetales, frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, mientras que las carnes, pescados y lácteos están en la zona más estrecha. Por otro lado, existen nutricionistas y especialistas en obesidad que prefieren contar calorías y basan sus criterios nutricionales en la cantidad de calorías que poseen los diferentes alimentos. Un ejemplo sería la dieta baja en calorías, reduciendo al máximo los hidratos de carbono y aumentando la ingesta de proteína cárnica. Ejemplos de este tipo de dietas son la Modifast, Multidiet, Biomanan o la dieta Cambridge. El inconveniente de este tipo de dietas es que resultan altamente cetogénicas, ya que al no aportar hidratos de carbono, el organismo obtiene la glucosa a partir de las proteínas y de las grasas, lo que implica un aumento de la cetona, así como la cantidad de ácido úrico. Finalmente, al no ingerir fibra, se suele producir estreñimiento. Más radical aún en lo que respecta a la disminución de las calorías es la llamada dieta hídrica, la cual consiste en tomar solamente agua y complementos vitamínicos y minerales. Si bien con esta dieta se pierden kilos durante los primeros días, ya que el organismo consume las reservas de glucosa, transcurridos esos días, el cuerpo comienza a consumir proteínas y finalmente grasas, ya que la glucosa se ha agotado. Ese proceso causa una pérdida de masa muscular y un aumento de la producción de acetona. Si bien se consigue una pérdida importante de peso, la falta de nutrientes hace que corra un grave peligro, inclusive la muerte, ya que los altos niveles de acetona hacen que la persona pierda la sensación de apetito. Otras dietas no se basan tanto en las calorías, sino en criterios sociales o culturales, inclusive filosóficos, como sería la dieta macrobiótica ideada por el filósofo japonés George Osawa, cuyo verdadero nombre era Yukikazu Sakurazawa. Pero debido a que apenas se consume agua en dicha dieta, el Gran Jurado del Estado de New Jersey, en Estados Unidos, emitió en 1966 una sentencia en la que se manifiesta que la dieta macrobiótica constituye un peligro para la salud de la población. Más acertada sería la dieta disociada, consistente en no tomar juntos los hidratos de carbono y las proteínas. La más conocida de estas dietas es la del Dr. Herbert Shelton, inicialmente vegetariana, pero con los años se ha ido incorporando la carne. Dicha dieta plantea que para absorber las proteínas son necesarias las enzimas en medio ácido y para absorber los hidratos de carbono es necesario un medio alcalino, por lo que no se deberán mezclar ambos alimentos en una misma comida. También da otras recomendaciones, como que la fruta se deberá consumir con el estómago vacío y nunca mezclarla con otros alimentos. En la misma línea de la dieta Shelton está la dieta Pritikin, muy de moda en los Estados Unidos, creada en la década de los 80 por el médico Nathan Pritikin. Está basada en el consumo de cereales integrales, frutas y verduras, eliminando las carnes rojas, los huevos, los lácteos y los alimentos procesados. Podría continuar citando otras dietas, ya que existen cientos de ellas, pero voy a centrarme más en los criterios de la biología humana más que en filosofías, modas o creencias populares. Cuando se habla del ser humano,
Se lo suele definir como un animal racional, lo que nos lleva a considerar una doble característica humana. Por un lado, su parte animal, en la cual podemos tener en cuenta su corporalidad básica, es decir, sus funciones vegetativas, donde podemos establecer comparaciones biológicas entre las diferentes especies animales, y por otro lado su parte racional, la más exclusiva de los seres humanos, algo inmaterial si tenemos en cuenta que el espíritu o el alma humana carecen de un soporte físico. La alimentación desde el punto de vista biológico, o si se prefiere el metabolismo, consiste en introducir elementos externos en el interior del cuerpo con el fin de asimilarlos, es decir, en transformar algo inorgánico u orgánico en parte del propio animal. Si bien es cierto que los seres humanos, gracias a nuestra capacidad racional, hemos trascendido los límites de la biología y nuestro libre albedrío nos permite incumplir las reglas básicas de la naturaleza. Podemos consumir drogas o alimentos que no son propios de nuestra especie, imponiendo nuestros deseos o lo que sería conveniente o no para nuestros organismos. Mientras que los animales están sometidos a un orden cósmico, los seres humanos no lo estamos, lo que por una parte resulta positivo y permite el desarrollo de la especie humana, ya que no le limita a un ecosistema concreto, por otro lado hace que la especie humana se enferme con más facilidad. Es cierto que desde el punto de vista evolutivo, ser omnívoro puede suponer una ventaja evolutiva en un momento determinado de la historia de la humanidad, ya que eso permite vivir en ecosistemas muy diferentes, desde un desierto hasta las regiones polares, pero por otro lado conlleva transgredir las reglas propias de la especie a la cual se pertenece. Además, no debemos olvidar las tradiciones culturales en lo referente a la alimentación, lo que obliga a seguir una alimentación basada en la observación y no en las necesidades biológicas específicas. Veamos a continuación algunas características específicas de las diferentes especies animales, incluyendo a los seres humanos. Si observamos la cavidad bucal de un carnívoro, por ejemplo de un lobo o de un perro, veremos que tiene una abertura muy grande respecto al tamaño de su cabeza. La musculatura facial es muy limitada y los músculos más importantes son los temporales y maseteros, dándole a la mandíbula la fuerza necesaria para matar y descuartizar a sus presas. Su mandíbula es únicamente una bisagra ubicada en el mismo plano de la dentadura, cuya finalidad es hacer palanca y carece de movimientos laterales. Sus muelas son como cuchillas que se deslizan unas contra otras para cortar la carne. Sus dientes caninos son como dagas para desgarrar y matar a sus presas. La saliva de los carnívoros no contiene enzimas digestivas, por lo que no mastican y tragan enteros los pedazos de carne. En lo que respecta a su estómago, es relativamente grande en relación con su sistema digestivo general, entre el 60 y el 70%, lo que permite almacenar una gran cantidad de carne y digerirla más tarde mientras descansa. Además tiene un pH muy ácido, necesario para digerir las proteínas de la carne y matar las bacterias que pueda contener. Por otro lado, sus intestinos son muy cortos, de 3 a 4 veces la longitud de su cuerpo, lo que le permite digerir rápidamente la carne y eliminar sus toxinas. Por su parte, los animales herbívoros poseen una musculatura facial bien desarrollada, labios carnosos y una abertura relativamente pequeña de la cavidad bucal. Los labios, junto a una lengua musculosa y gruesa, ayudan en el proceso de masticación de los alimentos. En los herbívoros, la articulación de las mandíbulas no está en el mismo plano que la de los dientes, sino que está por encima, permitiendo una gran variedad de movimientos en diferentes planos, necesarios para masticar los alimentos vegetales. Estos animales mastican metódica y cuidadosamente su alimento, empujándolo hacia atrás y adelante, colocándolo en los molares con la ayuda de los músculos de la lengua y de la mejilla. Este proceso es necesario para romper las paredes celulares de las plantas, para lograr la liberación de los contenidos intracelulares digeribles y lograr la mezcla con la saliva, rica en ptialina, una enzima que permite la predigestión de los almidones en la boca. El sistema digestivo de los herbívoros es mayor y más complejo que el de los animales carnívoros, ya que las plantas poseen importantes cantidades de fibra no digerible, así como celulosa, que debe ser fermentada. Por ese motivo, los rumiantes, como las vacas, poseen un estómago con varias cámaras.
El intestino delgado de los animales herbívoros es 10 veces la longitud de su cuerpo, para permitir una lenta absorción de los alimentos. Si ahora observamos cómo somos los seres humanos, veremos que poseemos labios y abertura bucal pequeña, así como una gran variedad de músculos de la expresión usados en la masticación. Los dientes humanos son también similares a esos encontrados en otros herbívoros. Los incisivos son planos, útiles para pelar, cortar y morder los materiales relativamente suaves. Los premolares y las muelas poseen una cara aplanada y son usados para machacar, moler y reducir a pasta los alimentos. La saliva humana contiene la enzima amilasa, que permite digerir los carbohidratos. El estómago humano es relativamente pequeño, entre el 21% y el 27% del total del tracto gastrointestinal, y posee un pH bastante alcalino. El intestino delgado es entre 10 y 11 veces la longitud de su cuerpo. El colon del ser humano es relativamente largo y es responsable de la absorción del agua, de los electrolitos y de la producción y absorción de ciertas vitaminas. A diferencia de los carnívoros, tampoco posee la enzima uricasa, que sirve para descomponer rápidamente el ácido úrico. Vemos ahora una comparativa entre diferentes especies. El carnívoro tiene garras. Los dientes frontales son afilados y puntiagudos para desgarrar la carne. Tiene grandes caninos y no tiene molares lisos. El herbívoro no tiene garras. Los dientes frontales no tienen filo ni son puntiagudos. Carecen de caninos y los molares son chatos para moler el alimento. El ser humano no tiene garras. Los dientes frontales no tienen filo ni son puntiagudos. Los caninos son pequeños y los molares son chatos para moler el alimento. El carnívoro carece de poros en la piel, transpira por la lengua para refrescar su cuerpo. No suda, tiene glándulas salivales pequeñas, suficientes para su tipo de alimentación. Tiene saliva ácida y no posee tialina. El herbívoro transpira por millones de poros en la piel, suda mucho. Las glándulas salivares están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. Tiene saliva alcalina y abundante tialina para digerir los cereales. El ser humano transpira por millones de poros en la piel, suda mucho. Las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. Tiene saliva alcalina y abundante tialina para digerir los cereales. En el caso del carnívoro, su estómago segrega ácido clorhídrico muy concentrado para digerir cartílagos, nervios, músculos, etc. No mastica, devora pedazos. Tiene intestino corto, 3 veces el largo de su cuerpo para facilitar la salida de la carne, que se descompone muy rápido. En el herbívoro, el ácido clorhídrico de su estómago es 20 veces menos concentrado que el de los carnívoros. Mastica. Su intestino es largo, 10 veces la medida del cuerpo. Los cereales y frutas tardan mucho más en descomponerse. En el ser humano, el ácido clorhídrico de su estómago es 20 veces menos concentrado que el de los carnívoros. Mastica. Su intestino es largo, hasta 12 veces la medida de su cuerpo. Los cereales y frutas tardan mucho más en descomponerse. El carnívoro tiene materia fecal escasa y fétida. Evacúa entre las 2 y las 4 horas después de comer. Tiene mucha tolerancia al ácido úrico y a la urea. En el caso del herbívoro, su materia fecal es voluminosa y no es fétida. Evacúa entre las 4 y las 8 horas después de comer, cuando no mucho más tarde. No tiene tolerancia al ácido úrico ni a la urea. En el ser humano, su materia fecal es voluminosa y no es fétida. Evacúa entre las 4 y 8 horas después de comer, cuando no mucho más tarde. No tiene tolerancia al ácido úrico ni a la urea. Por lo dicho hasta el momento, queda claro que la alimentación más adecuada para los seres humanos es la vegetariana, o mejor aún, la vegana. Entre las razones más importantes para elegir una opción vegana se encuentra la lucha por los derechos de los animales, aparte de mantener un nivel excelente de salud y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Pero quienes optan por el veganismo o el vegetarianismo simplemente con criterios de salud tienden a abandonarlo. Gandhi decía: las personas que se hacen vegetarianas porque están padeciendo alguna enfermedad o algo parecido, es decir, solamente desde el punto de vista de la salud, son las que se retiran en mayor medida.
descubrí que para permanecer firme en el vegetarianismo se necesita una base moral. Otro motivo importante de la dieta vegana es el de contribuir a la recuperación del planeta. Hemos de pensar que el 90% de la avena, el 85% del maíz y el 80% de la soja se destinan para el consumo del ganado. Se calcula que se podrían alimentar a 15 personas vegetarianas por cada persona carnívora. Una vaca necesita 1 hectárea durante 2 años, que es lo que se tarda en lograr el peso que se requiere para el matadero, aproximadamente 400 kilos, de los cuales se destinarán para la alimentación unos 290 kilos. O sea, que 1 hectárea en 2 años produce 290 kilogramos de alimentos, mientras que si esa hectárea se destinara, por ejemplo, al cultivo de soja, esa misma hectárea produciría 6.000 kilogramos de alimento, ya que el rinde por cosecha por hectárea es de 3.000 kilogramos. Si el cultivo fuera de trigo, se produciría en esa misma hectárea 7.000 kilogramos, y si fuera de maíz, la producción sería de 12.000 kilogramos. El espacio que produce 290 kilogramos de un alimento cárnico produciría de 6.000 a 12.000 de cereales. Además, evitaría el sufrimiento innecesario de millones de animales. Pensemos que solamente en España se mata cada año a unos 1.100 millones de animales para que sus cadáveres acaben en los platos de las personas que se los comen. Y en el mundo se sacrifica cada año 43.000 millones, es decir, 5.137.000 animales cada minuto. Pero eso solamente es el final de su sufrimiento. Antes de llegar a los mataderos, ovejas, corderos, cerdos, vacas, terneras, bueyes, caballos, gallinas o pollos son transportados en condiciones penosas. La propia Comisión Europea afirma que el transporte de largo recorrido en vehículos sobrecargados junto a la deshidratación producen sufrimientos y una elevada mortalidad en los animales. Con frecuencia, además de ser privados de alimento y de agua, los animales permanecen amontonados y se aplastan entre ellos, haciendo que los más débiles mueran pisoteados por sus compañeros. Uno de los métodos más utilizados en los mataderos es la pistola de perno cautivo penetrante, una barra metálica que se clava en el cerebro del animal y causa inconsciencia inmediata y destrucción del tejido cerebral a consecuencia de la penetración del perno. Aunque la destrucción del tejido cerebral por el perno penetrante puede ser suficiente para causar la muerte del animal, se recomienda de cualquier forma asegurar una muerte total por medio de desangrado, descerebración por punción o bien la inyección de alguna sustancia química, como por ejemplo cloruro de potasio. Otro método es el aturdimiento o la descarga eléctrica, que produce una parálisis del animal antes de ser degollado. Los que defienden estas prácticas adoptan una postura utilitarista de los animales, según la cual estos seres inferiores están para satisfacer ciertas necesidades de seres humanos, como puede ser la alimentación, la vestimenta, la investigación o la diversión, como también es el caso de los espectáculos taurinos, los circos o los zoos. Como dice J. H. Kellogg's en su libro Una guía para la alimentación científica en salud y enfermedad, se reduce a los seres vivos a objetos. El acto de matar, esclavizar y torturar se esconde, hasta que finalmente el consumidor solo verá el producto terminado, sin capacidad para reflexionar que detrás de ese producto tan brillantemente proporcionado se encuentra en la mayoría de los casos dolor y sufrimiento gratuito. I'll have the baby back ribs, please. Oh, the ribs. Amazing. First time? Yes. Excellent choice. Follow me. That's another one.
gonna do it? That was awesome. I've never done a cow before. Just tastes so much fresher. I know, I feel like a caveman. So, Eric, what'd you think? Como hemos podido apreciar, nuestra alimentación natural es claramente vegetariana. Sin embargo, a causa de nuestra sociedad y los hábitos adquiridos, no todo el mundo adopta este tipo de alimentación. Hay personas que piensan que una alimentación vegetariana no puede aportarnos los nutrientes suficientes y nuestros hijos no crecerían fuertes y sanos. Nada más lejos de la realidad. El valle del río Unza, en la frontera de la India y Pakistán, es llamado oasis de la juventud, y no es en vano. Los habitantes de la zona viven hasta 110 o 120 años, casi nunca se enferman y tienen una apariencia muy joven. Los Unza se bañan en agua helada inclusive a 15 grados bajo cero, juegan a juegos deportivos incluso hasta los 100 años. Las mujeres de 40 años parecen adolescentes y a los 65 años todavía dan a luz. En verano comen frutas y verduras crudas, en invierno albaricoques secos, granos germinados y tienen periodos regulares de ayuno. Su alimentación es vegetariana y casi no consumen proteínas. Según el médico escocés Robert McCarrison, quien los descubrió en 1933, la dieta es el factor principal de su salud y longevidad. Aquí tenemos algunos deportistas vegetarianos como Carl Lewis, Judy Leden, Desmond Howard, Martina Navratilova, Silke Laumann, Dave Scott, Bill Pearl o Al Beckles. En la naturaleza, los animales herbívoros tienen mucha más resistencia y fuerza que los carnívoros. Sin pretender entrar en mayores debates sobre el tema, basta echar un vistazo a la prensa para darse cuenta de los peligros que encierran algunos alimentos. Así podemos ver cómo la FDA admite que la carne de pollo contiene arsénico, que causa cáncer, que pescados y mariscos asiáticos alimentados con heces de cerdo son consumidos en Estados Unidos, que crece la presencia de mercurio en el pescado de la Unión Europea o que existen una gran cantidad de antibióticos en las carnes. Alimentos que deberemos evitar. No obstante, y en la medida de lo posible, deberíamos evitar lo que podemos llamar los tres grandes enemigos de la alimentación: la carne de cerdo, los productos lácteos y los azúcares refinados. En 1955, el doctor Hans-Heinrich Reckeberg demostró que la carne de cerdo es altamente perjudicial para la salud, ya que contiene sustancias como el colesterol, compuestos de histamina, ácidos grasos subtóxicos, virus de la gripe, agentes oncógenos y otras sustancias tóxicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la famosa campaña del norte de África, bajo el mando del mariscal Rommel, se enfermaron muchos soldados alemanes de úlceras tropicales. Estas eran fétidas ulceraciones de las piernas que realmente los inutilizaban para la lucha. Después de agotar todas las medidas terapéuticas ortodoxas, se pensó que quizás la alimentación de las tropas tenía algo que ver con ese penoso asunto. Los nativos no la presentaban y comparativamente lo único que no consumían era cerdo. Se procedió a eliminar de la dieta dicho alimento y las lesiones desaparecieron prácticamente desde ese mismo instante. A los perros boxer, por ejemplo, si se les da carne de cerdo, enferman de afecciones pruriginosas y viven mucho menos en promedio por las enfermedades internas que los invaden. Lo mismo se afirma de animales de circo, especialmente de leones y tigres, a los cuales si se les alimenta con cerdo se vuelven perezosos y obesos, presentan epistaxis e hipertensión. El propietario de un criadero de truchas las vio morir en cuestión de días por haberlas alimentado con fino picadillo de carne de puerco.
La carne de cerdo ha de considerarse como una homotoxina pesada, es decir, un veneno humano que conduce en el cuerpo a manifestaciones varias de defensa. Dichas manifestaciones se presentan en forma de las más variadas enfermedades. Además, la carne de cerdo contiene más grasa que la de otras especies animales, ya que en el cerdo la grasa se encuentra en el interior de las células, mientras que en otras especies animales está en el tejido conectivo. Son numerosas las sustancias tóxicas en la carne de cerdo, sustancias azufradas como aminoazúcares, condroitín sulfato, hexosamina, glucosamina, compuestos de histamina e imidazol, que son sustancias pruriginosas, producen urticaria, herpes, dermatitis, eczemas y otros, y responsables de causar inflamaciones como forunculosis, carbúnculos, apendicitis, colangitis, colecistitis, tromboflebitis, hipermenorreas, flemones, etc. Ácido úrico y ácidos grasos subtóxicos, agentes oncógenos y muchas más sustancias. Los seres humanos somos mamíferos y como tales tomamos la leche de nuestras madres durante el periodo de lactancia, pero somos la única especie entre los mamíferos que una vez finalizado dicho periodo continuamos mamando y además lo hacemos con leche de otra especie animal. La mayoría de mamíferos se destetan cuando triplican su peso, lo que generalmente suele ocurrir en el caso de los humanos cuando cumplen un año de vida. En ese momento se pierden las enzimas que permiten la digestión de la leche, como la lactasa. Por otro lado, debemos tener en cuenta que existen 5.000 tipos de leches diferentes, tantas como las diferentes especies de mamíferos, y cada una de ellas posee una composición específica según las necesidades de cada mamífero. En la leche materna se encuentran los anticuerpos que protegen al bebé de las enfermedades, ya que su sistema inmunológico aún no se ha desarrollado completamente. Por ese motivo, los bebés alimentados con leche materna sufren menos enfermedades. La leche materna también contiene lactoferrina, que permite fijar el hierro, lo que impide la proliferación de los patógenos, así como la lisocima, que facilita la destrucción de las bacterias. El sistema digestivo de las vacas y el de los humanos es completamente diferente. Mientras que las terneras segregan una enzima proteolítica llamada quimosina, cuya finalidad es coagular la leche, es decir, cuajarla, el estómago de los bebés segrega renina con la misma finalidad. Pero el bebé fabrica renina hasta los 3 años, edad en la que ya no tiene que ser amamantado y es sustituida por la pepsina, una enzima que permite la degradación de las proteínas. La caseína de la leche de vaca inhibe el calcio, lo que impide su asimilación. Se deposita sobre la pared intestinal bajo la forma de una película, como el pegamento, acumulando residuos y con el tiempo se incrustan. No olvidemos que la caseína se separa de la leche por acidificación y forma una masa blanca. Se emplea, entre otras cosas, en la fabricación de plásticos. La leche de vaca es causa de descalcificación, es decir, osteoporosis. La relación calcio-fósforo de la leche de vaca no está bien proporcionada para el hombre. Su contenido demasiado alto en fósforo causa una acidificación del pH sanguíneo, obligando de este modo al organismo a sacar sus reservas naturales de calcio que están en los huesos. La leche de vaca puede causar cáncer de mama. Estudios realizados por el Dr. Raphaël Nogier ponen de manifiesto la relación directa entre el consumo de leche y el cáncer de mama. Estos trabajos han sido expuestos en el libro C'est le qui ménage les femmes. UNICEF estima que actualmente cerca de 1,5 millones de niños mueren todos los años debido a los efectos directos o indirectos de la alimentación con biberón. Fue a comienzos de los años 70 cuando apareció en toda su crudeza la estrategia de las grandes multinacionales para difundir la venta masiva de la leche en polvo. Nestlé, por ejemplo, gasta en publicidad más que todo el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud y tiene una cifra de negocios mayor que el presupuesto de Suiza. En varias ocasiones se han interpuesto denuncias contra Nestlé por sus estrategias comerciales, sobre todo las llevadas a cabo en África, donde comenzaron a hacerse donaciones de leche a las mujeres embarazadas y se les advertía que podían complementar a sus bebés con estas leches. Y allí comienza una larga historia de enfermedades, desnutrición y hasta muerte de millones de niños y niñas. Desde la Academia Americana de Pediatría aconsejan a los padres que eviten darle leche de vaca a sus hijos antes del 1er año.
El consumo de este tipo de leche por parte de los niños puede provocarles desde cólico, irritación o sangrado intestinal hasta afecciones del oído y de las amígdalas, pasando por enfermedades como asma y diabetes. Expertos como el Dr. Frank Oskey, director del Johns Hopkins Children's Center, advierten que no hay ninguna razón nutricional para que bebamos leche de vaca. También afirma que ese tipo de leche carece de hierro y puede causar falta de hierro a través de sangrado intestinal. En los adultos los problemas que pueden generar la leche son de corazón o artritis. Aquí podemos ver cómo Harvard elimina la leche y demás lácteos de la dieta saludable, o también en el plato saludable ha sido eliminada la leche. Pero entonces, ¿de dónde obtenemos el calcio? Podríamos responder con otra pregunta. ¿De dónde obtienen el calcio el resto de los mamíferos, como por ejemplo un elefante o un caballo? Y en el caso de las aves, ¿cómo es posible que pongan huevos con un elevadísimo contenido de calcio en sus cáscaras? Las respuestas a esas preguntas y a otras las encontramos en los trabajos del Dr. Louis Kerbrand. Transmutaciones biológicas, 1962, Pruebas de transmutaciones biológicas con baja energía, 1975, o Las transmutaciones biológicas y la física moderna, 1982. Aquí podemos ver cómo, sumando los pesos atómicos del magnesio y el oxígeno, obtenemos calcio, o bien del hidrógeno y el potasio también podemos obtener calcio. Por otro lado, ya hemos visto que algunos cereales, como el sésamo, son muy ricos en calcio. 100 gramos de sésamo contienen 1500 miligramos de calcio, mientras que 100 mililitros de leche entera solo contienen 120 miligramos. En tercer lugar, debemos evitar al máximo el azúcar refinado y los edulcorantes artificiales, como el aspartamo y la sacarina. Para ello debemos evitar el consumo de azúcares simples y bebidas carbohidratadas. El exceso de azúcar refinado en la dieta nos suele preocupar porque origina caries dentales o puede dar lugar a obesidad. Pero la verdadera razón para restringir el azúcar de la dieta es que el azúcar también puede ser muy tóxico. En el libro Sugar Blues de William Dufty podemos leer: ¿sabías que durante mucho tiempo el azúcar fue considerado una droga perjudicial como el opio o la morfina? El azúcar es un veneno de acción lenta que causa en todo Occidente cientos de enfermedades y ha llevado a toda la humanidad consumidora a un auténtico estado prediabético. En esta imagen podemos ver cómo en el cerebro el azúcar produce un efecto muy similar al de la cocaína. Mientras la glucosa es absorbida por la sangre, nos sentimos animados, un estímulo veloz. Sin embargo, a este impulso energético le sigue una depresión cuando el proceso metabólico se desprende del nivel de glucosa sanguínea. Estamos inquietos, cansados, necesitamos hacer un esfuerzo para movernos o incluso pensar, hasta que se eleva de nuevo el nivel de glucosa. Podemos estar irritables, hechos un manojo de nervios o alterados. Cada vez son más los especialistas que atribuyen al azúcar los índices tan elevados de niños hiperactivos y con dificultades para el aprendizaje. También se ha podido comprobar en el historial de los esquizofrénicos que su dieta es excesivamente alta en azúcar, cafeína y alcohol. Evidentemente, el lobby azucarero y la medicina oficial han intentado desacreditar esa afirmación realizando varios metaanálisis. Resulta que los investigadores basaron sus estudios comparativos únicamente en dos grupos de niños. A uno se le dio azúcar y al otro, en lugar de privarlo de dicha droga y de los alimentos que la contienen, se le suministró edulcorantes artificiales. Debido a estas desviaciones en la investigación, el metaanálisis médico concluyó triunfalmente que el azúcar no tiene efectos negativos en el comportamiento y el aprendizaje de la mayoría de los niños, y no existe justificación para retirarle los alimentos dulces solamente por esa razón. Los auténticos peligros provienen del proceso de refinamiento y blanqueado, sobre todo por la utilización del dióxido de azufre. Recordemos que el dióxido de azufre es el causante de la peligrosa lluvia ácida, que al contacto con la humedad ambiente se convierte en ácido sulfúrico y puede llegar a través del aparato respiratorio a nuestra sangre, envenenándola. Imaginaos lo que es ingerirlo directamente. Algunos efectos del azufre en la salud: opacidad de córnea, es decir, queratitis, dificultad para respirar,
asma, bronquitis, edema pulmonar, inflamación de las vías respiratorias, irritación ocular con formación de ácido sulfuroso sobre las mucosas húmedas, alteraciones psíquicas, paro cardíaco, colapso circulatorio. El azúcar aminora la secreción de jugos gástricos e inhibe la motilidad gástrica. El azúcar fermenta y acidifica el estómago. Un terrón de azúcar con el café después de la comida es suficiente para convertir el estómago en un fermento. El azúcar, cuando se consume junto con las féculas, fermenta y se descompone en dióxido de carbono, ácido acético, alcohol y agua. Puede causar úlcera gástrica. Algunos de los azúcares morenos son azúcares refinados a los que se les añade melaza o colorantes. Por ejemplo, en el caso del azúcar Clean Raw se le añade entre el 12% y el 15% de melaza. Usar preferentemente azúcar panela o mascobado. Como ya hemos podido apreciar, la dieta de los homínidos es claramente vegetariana. Esta dieta aporta beneficios físicos. Los vegetarianos pesan por término medio unos 7,7 kilos menos que los no vegetarianos. Los vegetarianos tienen un 25% menos de sufrir trastornos cardiovasculares. Los vegetarianos también tienen menor riesgo de sufrir arteriosclerosis, sobre todo por el mayor consumo de potasio. Los vegetarianos tienen una menor incidencia de diabetes tipo 2 que las personas que consumen carne. Los vegetarianos tienen una menor incidencia de cáncer de mama, colon y próstata. Una alimentación vegetariana también tiene un efecto positivo sobre el microbioma intestinal. Pero los beneficios no se limitan únicamente al terreno físico, sino también al intelectual y espiritual. A lo largo de la historia, muchos científicos y grandes personajes han sido vegetarianos, como por ejemplo Pitágoras, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nikola Tesla, Thomas Edison, Albert Einstein, David Bohm, Rupert Sheldrake, Edward Witten y otros muchos. Por otro lado, no olvidemos que la mayoría de maestros espirituales seguían una dieta vegetariana. Una de las reglas de oro de todas las religiones es la de no matarás. El amor por todos se extiende a todas las formas de vida, incluidos los insectos, reptiles, peces, aves y mamíferos. Amar a todos incluye amar a toda la creación. Enseñad a vuestros hijos desde sus primeros días a ser infinitamente tiernos y cariñosos con los animales. Si un animal está enfermo, que los niños traten de sanarlo. Si tiene hambre, que lo alimenten. Si está sediento, que apaguen su sed. Si está fatigado, que se preocupen de que descanse. Luces de guía. Abdul-Bahá, uno de los maestros espirituales más importantes en la fe Bahá'í, decía que el alimento del futuro serán frutas y cereales. Llegará un tiempo en que no se comerá carne. La ciencia médica está solo en su infancia y ya nos ha demostrado que nuestro alimento natural es lo que crece del suelo. Algunos consejos para finalizar. Primero, suprimir el azúcar y la harina blanca y sustituirlo por cereales integrales, verduras, frutas naturales de la estación es la base de cualquier régimen natural sensato. Segundo, suprimir los postres, pasteles, helados, etc. Todos son una barrera para el proceso digestivo. Tercero, el consumo de alcohol o vinagre favorece la actividad bacteriana y retarda la digestión. Cuarto, no beber durante las comidas ni agua ni ninguna otra bebida, ya que ésta diluye los jugos gástricos y en consecuencia se dificulta la digestión de los alimentos. Debemos beber siempre fuera de las comidas. 5. No mezclar los alimentos. Deberíamos tomar las comidas separadas. Ácidos y almidones, ácidos y proteínas, grasas y proteínas, azúcares y almidones, hidratos de carbono y proteínas. 6. Solamente en contadas ocasiones necesitamos suplementos alimenticios u ortomoleculares. Todo lo que necesitamos se puede obtener gracias a una dieta buena y saludable. Gracias por vuestra atención.